es uno de los elementos más importantes del mundo y dentro del organismo también tiene su importancia. Quizás no tanto como otros elementos como el sodio o el potasio, pero el hierro no solamente tiene importancia en formar parte de los elementos principales de la sangre, sino en otras funciones también de vital importancia en el cuerpo humano. El hierro es un mineral que pertenece a los oligoelementos, es decir, elementos que forman parte de la vida, aunque sea en dosis casi ínfimas, pero que juegan un papel muy importante en las funciones vitales y estructuras bioquímicas. El hierro lo podemos encontrar en el organismo en cantidades muy pequeñas, pero a la vez vitales. Y en los ámbitos farmacéuticos y sanitarios lo podemos encontrar en ampollas bajo el nombre comercial de el Venofer. Al igual que el resto de los principales oligoelementos bioquímicos, como pueden ser el sodio, el potasio o el calcio, el hierro está indicado para el tratamiento del déficit mineral del mismo en el organismo, es decir, cuando hay las llamadas ferropenias. También podemos utilizar el hierro exógeno para el tratamiento de ciertas patologías, como por ejemplo de tipo renales, es decir, en nefropatías. Si el paciente tiene un cuadro de malabsorción o no retiene bien los oligoelementos como el hierro debido a algunas patologías, como por ejemplo las enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, también se puede administrar hierro externo. Y por supuesto, cualquier situación de anemia que esté causada por una falta de hierro, también está indicada la administración externa. Es muy difícil que un oligoelemento como el hierro esté contraindicado en el organismo. Pero aún así debemos de saber que si hay alguna alergia o reacción de hipersensibilidad al hierro externo o alguna de las sustancias que puedan estar diluidas a la vez con el hierro, no se deberá de administrar. Si de por sí ya hay un exceso de hierro en el organismo, no administraremos más todavía. Y muy importante, que si hay un cuadro de anemia o alteración sanguínea que cursa sin una alteración de los niveles de hierro, como por ejemplo del hematocrito o de los niveles de hemoglobina, no se administrará el hierro, ya que puede ser esa anemia causada por otra carencia diferente, pero que no tiene nada que ver con el hierro. Y debemos de tener en cuenta ciertas precauciones. Por ejemplo, en poblaciones jóvenes, como por ejemplo en pediatría, ya que no se ha establecido una seguridad terapéutica de la administración del hierro. En pacientes con cierto grado de patología, como por ejemplo en el asma, o en pacientes inmunodeprimidos, o que sean de tipo oncológicos en tratamiento con ciertos citostáticos, como por ejemplo algunos de los derivados de la vinca o incluso metales como por ejemplo el cisplatino o el oxaplatino. Si un paciente tiene infecciones, mucho cuidado con la administración del hierro, que puede agravar aún más la situación infecciosa y también puede causar alteraciones en algunos niveles de electrolitos esenciales, como por ejemplo del fósforo, causando lo que se conoce como la hipofosfatemia. El hierro, siempre que se administre por vía parenteral,
hay que tener en cuenta que pueden producirse extravasaciones, que suelen ser muy comunes si se utilizan vías o catéteres o abocás de gran calibre. Y por supuesto debemos de monitorizar los niveles séricos de hierro en el paciente para saber si estamos tratando bien la patología que tenga el mismo, o mantener los valores, como por ejemplo de la hemoglobina o del hematocrito, en el rango normal. El mecanismo de acción del hierro es tan simple como conocer cuáles son las funciones principales del oligoelemento en el organismo. Una de ellas ya es bien conocida, ya que el hierro forma parte de la hemoglobina, la principal proteína de tipo cuaternaria que forma parte de los elementos formes de la sangre conocidos como los glóbulos rojos, los hematíes o los eritrocitos, teniendo cada glóbulo rojo dentro de la estructura de la hemoglobina un núcleo ferroso. También el hierro tiene otras funciones, como por ejemplo participar en ciertas reacciones enzimáticas, como por ejemplo en la oxidación. También forma parte del crecimiento, desarrollo y mantenimiento de algunas estructuras, como por ejemplo del cabello y de la piel. También forma parte de ciertas sustancias medidoras, como por ejemplo las hormonas. Y el hierro, aunque no lo parezca, también participa dentro de la inmunidad, es decir, de la defensa del organismo. La vía de administración más usual del hierro sanitario y o farmacéutico es la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa periférica como intravenosa central, debido a la presentación en ampollas para su disolución en la sueroterapia correspondiente, que suelen tener una concentración de disolución de 20 miligramos por mililitro. La posología más habitual del hierro está bastante estandarizada y espaciada. Pero primero tenemos que saber cuál es la carencia de hierro que tiene el paciente y administrarle la dosis correcta. Para conocer el déficit de hierro que tiene el paciente, utilizamos lo que se conoce como la fórmula de Ganzoni. Esta fórmula se explica como el peso del paciente por el cociente de la hemoglobina objetivo dividido entre la hemoglobina real que tiene el paciente, multiplicado por el factor 2,4 y sumado al depósito de hierro, que usualmente suele ser para menores de 35 kilos unos 15 miligramos por kilogramo, y para mayores de 35 kilos unos 500 miligramos de hierro aproximado. Siguiendo la fórmula de Ganzoni, administraremos una posología aproximada mediante una administración intravenosa aproximada de unos 60 minutos, de 100 a 200 miligramos cada 48 horas, es decir, en días alternos, un día sí, un día no, un día sí, un día no, administrando un máximo de 300 a 600 miligramos diarios, y de ahí monitorizar los niveles de hierro en el paciente para saber si se ha resuelto el problema de la carencia de hierro o hay que seguir administrándoselo a largo plazo. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad
del hierro con el resto de la farmacología, deberemos de decir que no hay muchos datos de qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con el hierro, por lo cual es un fármaco que se suele administrar en solitario, solamente por una vía única y si puede ser con su disolvente nada más, sea suero glucosado o suero salino, siendo más común este último. Y también deberemos de revisar las interacciones que tiene el hierro con otros fármacos, ya que al ser un metal en sí, puede causar interacciones con otros fármacos, incluido con sustancias de su propia naturaleza, en este caso con otros metales. Como oligoelemento esencial del organismo, el hierro no suele producir efectos adversos y suele ser un fármaco exógeno bien tolerado por la mayoría de los pacientes, pero pueden presentarse efectos adversos. Algunos de los más comunes es la aparición de disgeusia o un sabor como metálico dentro de la boca. También puede aparecer dispepsias como náuseas y vómitos, dolor y, por supuesto, la aparición de flebitis, más en aquellos pacientes donde utilicemos unos calibres de abocaz que sean bien grandes, como por ejemplo de un 18 o de un 16, donde puede haber huecos del abocaz, del catéter del abocaz con la vena. También puede haber un cuadro de sobredosis de hierro, pero suele ser muy raro. Y en caso de una sobredosis de hierro, podemos utilizar medidas sintomáticas o utilizar la hemodialización. También puede producir alteraciones de la tensión arterial. Recordamos que el hierro forma parte de la sangre. Si la sangre tiene más hierro, se puede volver más viscosa, por lo cual puede aumentar la presión arterial. También puede provocar hinchazones, disnea de formas muy raras y en el embarazo y en la lactancia el hierro tiene categoría C, es decir, se puede administrar pero siempre valorando el beneficio contra el riesgo tanto en la gestante como en el lactante, aunque en este último no se ha demostrado que se excrete de forma masiva, pero aún así hay que tener precaución. Finalmente nos queda explicar algunas características respecto al hierro. La primera es que es una sustancia, un metal dializable, se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal. Incluso se le puede administrar a un paciente durante su sesión de hemodiálisis, en este caso en el circuito vascular venoso. Y no suele requerir un ajuste de dosis, ni siquiera en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía. Debemos de saber también que el hierro puede causar hipersensibilidad a un paciente, aunque al principio no haya ninguna adversidad y el paciente relativamente esté bien. Por lo cual, si a un paciente le administramos el hierro intravenoso, cuando se acabe la administración, deberemos de vigilar al paciente durante unos 30 minutos para ver si se produce algún efecto adverso o incluso la aparición de flebitis, hinchazones o propios dolores. Y también tenemos que decir que dentro de la fórmula de Ganzoni hay un factor el cual es importante saber de dónde viene. Evidentemente el peso es el peso del paciente. El depósito de hierro suele ser una cantidad fija que varía un poquito solamente con el peso del paciente como una especie de suplemento de hierro. Y aquí tenemos el factor del 2,4. ¿De dónde sale el 2,4? Este factor
es el producto de tres características del hierro. Lo primero, el depósito de hierro que hay en la hemoglobina del paciente. Usualmente suele ser del 0,34%, es decir, 0,0034. El siguiente factor es el 7% del volumen de sangre que hay en el paciente. Aproximadamente suele ser de un 7% respecto al peso, es decir, 0,07. Y la tercera característica es, evidentemente, la conversión de unidades. 1 gramo se corresponde a 1000 miligramos, lo cual, para obtener una cifra acorde, se suele multiplicar después por 10. Si utilizamos el producto total, 0,0034 por 0,07 por 1000 y por 10, nos da un valor aproximado de 2,38, el cual, si lo reducimos al por mayor, nos queda un factor de 2,4.